A pesar de la lluvia, a pesar del frío, aquí estamos para la gloria del Señor. Amén. Hoy vamos a permitirnos estar hablando un tema muy importante, pero antes de presentar el tema vamos a ir a la Escritura, a la palabra de Dios, y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 19, 20 al 21. Colosenses capítulo 3, versículo 19 en adelante. ¿Estamos ahí? Me voy a permitir leer desde el versículo 18. Yo espero que usted abra la escritura en este hermoso pasaje. Deberes sociales de la nueva vida. Versículo 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21. Padres, no provocaréis a vuestros hijos a ira. Padres, no desesperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hasta ahí. Permítanme ahora sí presentarles el tema que quiero compartir junto con ustedes. Hoy estamos acá, padres e hijos, familias, hogares. El tema que vamos a permitir adelantar en el día de hoy es criando a tus hijos para el Señor. Criando a tus hijos, o podremos decirlo, criando a nuestros hijos para el Señor. Y cuando hablamos de criando hijos para el Señor, quiere decir que hay otra crianza y que hay otra forma de entregarlos también a la sociedad. Pero aquí en la Biblia el apóstol Pablo nos enseña es que nosotros como padres debemos permitirnos enfocarnos en criar hijos para el Señor. La verdad es que es una tarea no difícil ni imposible, pero sí con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, porque necesitamos criar hijos, educar hijos para el Señor, para el servicio de Dios. Hoy encontramos acá parejas, hogares donde ya tienen sus hijos, pero otros que quizás todavía no han permitido o no ha sido la voluntad de Dios en tener sus hijos, pero que se están enfocando también para permitir que hayan hijos en sus hogares. Hay muchos temores que hoy están rodeando las familias, los hogares, del permitir poder tener hijos, porque hay muchos temores que vienen, muchas situaciones, pero vamos a permitirnos entonces entrar a lo que dice la palabra de Dios. Criando a tus hijos para el Señor. Tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros como padres criamos hijos para el Señor, podemos entregarle a la sociedad primero hijos responsables. Si criamos hijos para el Señor, entonces le podemos entregar a la sociedad hijos obedientes. Si criamos hijos para el Señor, entonces podemos entregar a la sociedad hijos íntegros. Si criamos hijos para el Señor, entonces podemos entregarle a la sociedad hijos cumplidores de sus deberes. Si criamos hijos para el Señor, entonces podremos entregarle a la sociedad hijos de confianza, donde la gente pueda confiar en ellos. Si nosotros criamos hijos para el Señor, entonces le podemos entregar a la sociedad primero hijos
respetuosos, hijos que respeten las órdenes, las formas, los modales y que permitan mostrar a Cristo en sus corazones, en sus acciones, en sus formas de ser. Si criamos hijos para el Señor, entonces podemos entregarle a la sociedad hijos obedientes, que únicamente se dediquen a obedecer, pero también en todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Si hay virtud en ella, entonces podemos agradar a Dios. Si criamos hijos para el Señor, entonces podemos entregarle a la sociedad hijos íntegros, sinceros, honestos, prudentes, correctos en sus acciones. Entonces, si usted está tomando nota, lo primero es, si nosotros criamos hijos para el Señor, le entregamos a la sociedad primero hijos respetuosos. Segundo, si criamos como padres hijos para el Señor, le podemos entregar a la sociedad hijos obedientes. Si nosotros como padres criamos hijos para el Señor, le podemos entregar a la sociedad como tercero hijos íntegros. Si nosotros como padres criamos hijos para el Señor, podemos entregarle a la sociedad hijos cumplidores de su deber, como el trabajo, como el estudio, como la universidad, como el hogar, cumplidores de sus deberes, que cumplen, obedecen, hacen, pero todo enfocado al Señor. Si criamos hijos para el Señor, le podemos entregar a la sociedad hijos de confianza. Hijos de confianza, de tal manera que donde vayan mis hijos, donde estén mis hijos, donde trabajen mis hijos, donde estudien mis hijos, pueda la sociedad confiar en ese hombre, pueda la sociedad confiar en esa mujer, pueda la sociedad confiar en esa señorita, en ese joven, en ese estudiante, en ese universitario, en ese profesional, en ese abogado, en ese licenciado, que la sociedad pueda confiar y pueda entregar a él la confianza de su corazón, de tal manera que si le entrega un lugar, una oficina, una empresa, pueda la sociedad decir: yo confío en este hombre, confío en esta mujer, porque es un hombre temeroso de Dios, porque es una mujer que teme a Dios, es un niño que se enfoca en Dios, en la escritura, en la palabra. Pero ¿de dónde viene esa enseñanza? ¿De dónde viene el ser respetuoso de los hijos? ¿De dónde viene el que los hijos sean íntegros? ¿De dónde viene que los hijos sean cumplidores de sus deberes? ¿De dónde viene que en los hijos se pueda confiar? Viene de una enseñanza que sale de casa, de papá y de mamá. Eso no puede esperarse de que esa educación para mi hijo me la den en el colegio o en la universidad. No puedo esperar como padre de que esa educación salga directamente entonces del pastor. No. Nosotros enfocamos, damos las formas, pero papá y mamá somos los que tenemos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso para poder entregarle a la sociedad hijos de luz, hijos que den sabor, que sean sal, que permitan también donde vayan dar sabor a una sociedad. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Pero a pesar de ser nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, nosotros tenemos alguien que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que nos anima, que nos da pautas a seguir. Y ese se llama Jesucristo, a través de la palabra de Dios, de mi sometimiento a Él, a su palabra, de mi sometimiento, de mi tiempo en oración para con Dios. No es solamente dar reglas, normas, es dedicar tiempo a tener una íntima comunión con Dios. ¿Para qué? Para que como padre y como mamita, Dios me guíe, me ayude, me direccione cómo poder guiar a mis hijos. Por eso Colosenses 3:18 y 19 nos da las pautas a ser el reflejo, a ser el espejo y autoridad para poder criar hijos para el Señor. Las pautas están en la Biblia, las pautas están en la Escritura, las pautas están en Dios, las pautas están en Jesucristo, las pautas están en el Espíritu Santo, las pautas están en el mi sometimiento como padre, como mamita a Dios.
No podemos como padres y como mamitas andar con tanta libertad, enfocados en otras cosas y quitando quizás el enfoque de Dios. No, yo tengo que estar enfocado en Dios y enfocado en mi familia, en mi hogar. Entonces, empecemos. Colosenses 3:9 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Pastor, pero si vamos a hablar de la crianza de los hijos, ¿por qué me está hablando de los maridos? Bueno, el primer ejemplo para sus hijos es el padre. El hijo ve cómo es el trato de su padre con su mamita. Y de ahí el padre y del trato del padre con su esposa. Entonces tendrá la autoridad para criar e instruir en el Señor a sus hijos. Más que autoridad es ejemplo, más que autoridad es ejemplo. Porque nosotros nos dedicamos a decirle a nuestros hijos, hijo, recuerde que yo soy su padre. Y recuerde que lo que su padre dice, eso se hace. Entonces yo no puedo solamente mostrarle a mi hijo la autoridad, decirle yo soy su padre, sino debo más bien decirle, hijo, yo soy su ejemplo. Hijo, haga lo que su padre hace, que su padre siempre hace el bien. Su padre siempre trata a su mamita con amor, con cariño, con respeto. Eso aprenda, hijo, para que cuando usted tenga su hogar, su esposa, la trates con amor, con cariño, con respeto y también la cuide, así como su padre ama a su mamita. Entonces, la autoridad como padres, más que autoridad, es el ejemplo que yo puedo permitirle que mis hijos, mis hijas vean de mí. Para mí sería vergonzoso que mis hijas se paren acá al frente y puedan decir, mi padre es grosero con mi mamita, la trata mal, la empuja, le habla mal, no cuida de ella, es áspero. Sería vergonzoso para mí como padre. Pero me honra que mis hijas puedan decir, mi padre es un modelo a seguir, mi padre es ejemplo a seguir. Y no solamente mis hijas, que sus hijos, sus hijas puedan, donde vayan, donde estén, aún pueda decir, mi padre es el reflejo. Mi madre es el reflejo. Esa mujer me ha enseñado a ser una mujer respetuosa, a ser un niño respetuoso, obediente, íntegro, sincero, honesto, cumplidores de mi deber. Cumplo horarios en mi empresa, obedezco a mi jefe, doy rendimiento, porque mi padre es muy cumplidor. Él llega temprano a la empresa, él llega temprano a la iglesia. Es un hombre que está ahí obedeciendo en todo. ¿Somos qué? El ejemplo. El hijo ve que su padre ama a su mamita, la respeta, la cuida, oran juntos, se congregan juntos, están apasionadamente enamorados de Dios. Eso es lo que necesitamos que hoy los hijos vean de nosotros como padres. Hombres apasionados de Dios, mamitas apasionadas de Dios, padres apasionados de Dios. Si esto está ahí, esto permite que hayan hijos que podamos entregárselos a la sociedad sin temores, sin miedos. Versículo 18. Las casadas, las esposas, las mamitas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Madres, necesitamos hoy madres de ejemplo, esposas de ejemplo. ¿Para qué? Para sus hijos e hijas. Madres, esposas que sean de ejemplo para sus hijas y para sus hijos. Sus hijos e hijas ven cómo es su sujeción o respeto o amor o obediencia a su padre. Las hijas, los hijos también están enfocadas en la mamita, en la esposa. ¿Cómo es que mi mamita obedece a mi papito? ¿Cómo es que obedece? ¿Cómo es que ejecuta? ¿Cómo lo respeta? ¿Cómo lo ama? ¿Cómo lo obedece? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo le contesta? ¿Cómo lo recibe?
como es su estilo de vida en su casa, así sus hijos, sus hijas también lo van a tomar y lo van a permitir transmitir donde vayan, donde estén, donde trabajen, donde estudien, donde siempre se mantengan. Eso va a ser el reflejo. Porque eso es lo que hay en casa. Yo cuando veo que un niño o una niña contesta mal, hace pataletas en la calle o en la iglesia o en cualquier lugar, yo digo, ese es el reflejo de lo que se está enseñando en casa. Eso es lo que estamos dando en casa. Eso es lo que estamos enseñando en casa. Pastor, pero ¿cómo así si yo trato de leer la Biblia, yo trato de orar? No, no es que se trate. Es de vivir, es de hacer. Y por eso, mis hermanos queridos, hoy vemos una sociedad totalmente desintegrada, una sociedad totalmente desenfrenada, con muchos caos, situaciones. Ustedes mismos han sido testimonio de lo que ha pasado. Y eso que pasa de que las personas agreden a otras, cometen semejantes situaciones, es por la educación de un padre, de una mamita, que un día no se dio a tiempo. Cuando pensamos reaccionar es demasiado tarde. Bien decía mi madre, árbol que no se endereza desde pequeño, después de grande es difícil. Usted podrá enderezar un árbol que ya está quizás dando fruto y que está quizás gacho, dando la rama al piso. ¿Podrá usted ir y tratarlo de enderezar? No, ya es difícil. Pero si usted ve el arbolito que está pequeñito y el arbolito se quiere ir al piso, entonces su merced lo que hace es ir y quizás colocarle un apoyo al lado, puede ser otro árbol, otro palito, y lo endereza. Y él se va levantando de tal manera que queda derecho. Ese es su hijo, su hija, ese es mi hija, mi hijo. El cual es ese árbol que yo tengo en mi casa, que Dios me ha regalado, Dios me ha dado, y debo cultivarlo, debo protegerlo, debo estar alerta, debo permitir que no se me vaya a ir al piso, no se me vaya a ir a un lado ni a otro, sino que mantenga derecho. Y ese derecho, eso se llama una verdadera vida de comunión con Dios. A partir de este ejemplo de sus padres, entonces podremos entrar a criar hijos para un mundo rebelde, o criamos hijos para el Señor. De usted y de mí depende, de nosotros depende. ¿Criamos hijos para entregárselos a un mundo rebelde? ¿O criamos hijos para el servicio de la obra de Dios? Versículo 21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten o para que no se desanimen. Efesios 4:6 dice, que no los provoquéis a ira, aunque ambas ideas son similares, la palabra expresar o exasperar más bien, que usan las mismas dos formas para amplificar lo que se está enseñando. También incluye la idea de quebrantar el espíritu, o sea, cuando provocamos a ira a nuestros hijos, entonces estamos provocando en ellos desánimo, desaliento. Estamos quebrantando su espíritu. Esto significa descorazonar, desesperanzar. En otras palabras, sacarle, como decimos, el aire al hijo. Cuando nosotros provocamos a ira a nuestros hijos, lo que hacemos es desanimarlos, desalentarlos, descorazonarlos, perder la motivación a aquellas cosas. Ahora usted dirá, ¿y entonces no lo puedo corregir? Sí, pero vamos, ¿cómo es que la Biblia enseña acerca de la corrección para nuestros hijos? Ahí es donde tenemos entonces que ir. ¿Cuál es el resultado que suele producir ese tipo de crianza? Por un lado, hijos desalentados. Por otro lado, hijos desanimados, hijos inseguros, hijos sin ninguna iniciativa, hijos amargados y profundamente resentidos, no solo con sus padres, sino también contra el mismo cristianismo que sus padres le representan o le profesan. ¿Por qué? Porque hay hijos que
toman rebeldía y aún también quieren como más bien alejarse de lo que es el evangelio, de lo que es la Biblia, la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos educarlos como la Biblia dice, sino como yo quiero. Yo me acuerdo que mi padre nos educaba, pero él lo hacía en la ignorancia de la Biblia. No tenía el conocimiento, ni lo teníamos. Pero él lo que hacía era con lo que más encontraba rápidamente, con eso nos daba. Si era un palo, con eso nos daba. Si era un zapato, nos lo tiraba. Si era agua, nos la mandaba también. Lo que encontrara. Pero ellos no tenían el conocimiento de Dios. Hoy nosotros tenemos este santo libro donde nos da todas las pautas a seguir y nos da la forma de cómo obtener hijos para el Señor, criar hijos para el Señor, pero depende de usted y depende de mí. Por supuesto, no siempre que los hijos reaccionan con rebeldía es culpa de los padres. No siempre que los hijos reaccionan con rebeldía siempre no es culpa de nosotros los padres. El ejemplo más claro que tenemos en la Biblia es Dios mismo. Miremos lo que dice Deuteronomios 1, 25 y 27. Usted vaya ahí tomando sus notas. Dice, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandamiento de Jehová nuestro Dios. ¿Qué quiere decir la escritura? Que Dios les había entregado una tierra fructífera, donde tenían las oportunidades de poder tomar, disfrutar y venir y gozar. Pero, sin embargo, dice que, sin embargo, ellos no quisieron obedecer y fueron rebeldes ¿a qué? Al mandamiento de Jehová Dios. Fueron rebeldes a la palabra. Hay padres que quieren dar lo mejor para sus hijos, invertir en sus hijos, pero sus hijos son rebeldes al mandamiento de Dios, rebeldes a la palabra, rebeldes a la Biblia, rebeldes a la oración, rebeldes a la iglesia, y ni por un lado ni por el otro. ¿Por qué? Porque son hijos que no quieren obedecer el mandamiento de Dios. Y la única forma de poder nosotros tener familias estables es enfocándonos en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir el pasaje? Que hay hijos que aunque tengan techo, que hay hijos que aunque tengan comida, que aunque tengan vestido, que aunque tengan estudio, que aunque se les dé los paseos, sin embargo, no quieren obedecer a sus padres. Son rebeldes a sus padres, son rebeldes contra Dios. Si no obedecen a Dios, no obedecen a sus padres. Nosotros como padres tenemos que crear normas en nuestras casas. Nosotros como padres tenemos que crear o hacer o construir normas en nuestras casas. Ejemplo, tiempo de devocional con nuestros hijos. Hijos que tienen como idea siempre hacer lo que ellos dicen. De tal manera que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de permitir tener estos tiempos. Tiempo de devocional con los hijos. Hijos que deben tener también la actitud para obedecer a sus padres. También es obvio que nosotros, los padres, podamos acarrear o permitir también ser cómplices de algunas cosas de lo que nuestros hijos están haciendo o lo que nuestros hijos están diciendo, porque les permitimos aún cumplir con todo lo que ellos dicen o hacer todo lo que ellos dicen. Pero hoy nosotros tenemos que permitir que los hijos sean el enfoque de lo que sus padres están enseñando en casa, de lo que sus hijos están enseñando en casa. Entonces, por eso, hermanos, es que tenemos que permitir que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea el centro de mi hogar. Prioridad Jesucristo, prioridad la Biblia, prioridad la oración, prioridad mi iglesia de congregarme, prioridad. Jesús debe ser siempre el ejemplo, el modelo a seguir. También es obvio que nosotros los padres
podamos colaborar en una parte de la cuota por la cual nuestros hijos están enfocados en el resentimiento, están enfocados en la ira y están enfocados en la rebeldía. ¿Por qué? Porque quizás mis hijos no ven en mí el verdadero ejemplo necesario que ellos quieren ver. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como padres? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Entonces, que seamos padres, que desarrollemos un estilo de vida de paternidad y que llegue a producir hijos con esperanza en Dios, hijos estables, hijos gozosos, hijos productivos, hijos obedientes. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué debemos hacer para producir hijos así? Para responder a esta pregunta, permítame que vuelva a mencionar algo de lo que ya quizás lo he dicho. Hermanos, en la medida en que el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo, permanece en nuestras vidas y en nuestra relación y intimidad con Dios, entonces ese proceso nos lleva al proceso de santificación. Tu hijo no lo santifica a usted, mis hijos no lo santifico yo. A mis hijos y a sus hijos los santifica Jesucristo a través del Evangelio de la gracia. Y de ese modo vamos siendo equipados para ser los padres que debemos ser. Esto es por medio de una vida de santidad en familia, por medio de una vida de santidad en familia. Ahora mi pregunta es, como padres, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida de santidad en nuestras casas? ¿Qué escuchan mis hijos? ¿Qué ven mis hijos? Cada cuánto me ven leyendo la Biblia, cada cuánto me ven orando, cada cuánto me ven diciendo vamos a la iglesia. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros como padres provocamos a ira a vuestros hijos? Por vuestra hipocresía para con ellos. Por vuestra hipocresía para con ellos. Porque tenemos una doble, podemos decirlo, una doble actitud para con ellos. Y tenemos una doble evaluación de nuestros hijos. Tenemos un estándar para nosotros, para evaluarnos nosotros como padres, pero tenemos otro estándar para evaluar a nuestros hijos. Ejemplo, la madre exige sumisión de sus hijos, pero ella no se somete a su esposo. Pero sí quiere que entonces haya sujeción en sus hijos. Exigimos obediencia de nuestros hijos, pero el padre trata mal a su esposa. Pero hijo, por favor, obedézcame. La grita, la maltrata, la descuida, la decepciona. ¿Qué esperan mis hijos con un ejemplo como ese? ¿Qué puedo yo esperar de mis hijos, de mis hijas, con un ejemplo tal? Usted, hermana, hermano, que quizás tiene un noviazgo, que quizás está esperando usted el momento para poder casarse. Prepárese para que sea una buena mamita, para que sea un buen padre, para que sea una buena educadora de sus hijos, de sus hijos. No es nomás decir a la muchacha, mi amor, yo te amo y nos vamos a casar. No, hay que ver que van a venir hijos y que tengo que educarlos para el Señor, que tengo que entregar unos hijos a la sociedad. No es nomás decirle, mi amor, y entonces nos casamos y a dónde nos vamos a ir a vivir, cuál va a ser el apartamento que vamos a comprar, cuál es el auto. No. La primera pregunta es, amor, vamos a tener hijos. ¿Cuál va a ser la educación de nuestros hijos? ¿Cómo estamos enfocados nosotros en el Evangelio, en la palabra, en la iglesia, para poder tener hijos educados? Hijos que no nos cuesten el día de mañana lágrimas. Hijos que no me desvelen, que no tenga que estar a las 2 de la mañana sentada en el borde de mi cama esperando a ver a qué hora llego o a qué hora me llama.
o esperando que del CAI me llamen y diga, hija, venga a recoger su hijo porque está acá. No, esa no debe de ser la forma de nosotros programarnos y pensar. Usted y yo debemos permitirnos que sea Dios el centro principal de mi familia, de mi casa, de mi hogar. Y si Jesucristo es el centro principal de mi hogar, no tienen por qué haber temores. Y usted de pronto dirá, pastor, ¿y entonces por qué hay hijos de iglesia rebeldes en las calles? Porque también quizás ha faltado obediencia de ellos para someterse a sus padres, donde los padres han tenido que decirles, bueno, si no se somete a las normas de mi casa, que son estas y estas, entonces tienes que mirar cómo te defiendes. Y ahí es donde vienen entonces las situaciones que hemos venido nosotros contemplando. De esto se requiere, padre y mamita, se requiere de oración. Se requiere de sometimiento a la Biblia, de estudio a la palabra. Se requiere de tener usted como padre acercamiento a sus hijos, a sus hijas, paternidad entre ellos, comunión, intimidad, confianza, respeto, enseñanza. Así tendremos hijos sanos en la fe. Algunos padres no saben corregir sin permitir maltratarlos. Algunos padres no sabemos cómo corregir. Yo creo que yo como padre cometí errores con mis hijas. Y en algún momento, no sé si le dije a mis hijas, perdónenme por la forma en que quizás actué con ustedes, porque teníamos el afán quizás de que ellas sirvieran a Dios. Y en el afán quizás cometemos faltas. Me acuerdo que mi hija una vez me cometió una falta, Marlesita, pero no falta grave, fue leve. Y entonces yo lo que le dije a ella fue, me hace el favor y se me arrodilla 1 hora, y cuando ya he cumplido con esa hora de estar arrodillada ahí, se me para. Esa no es la forma. Yo cometí un error porque eso es cogerle miedo a lo que es la oración, a lo que es la comunión con Dios, porque entonces ellos dicen, tenemos un padre cruel. Quizás hubiese sido mejor permitir que yo hubiese pasado un poco mi ira, llamarla y decirle, hija, estuvo mal lo que hiciste, vamos a tomar una alternativa, como hoy se toman. Hasta ahora estoy aprendiendo yo cómo educar hijos. Imagínense, hermanos, hermanas, estoy aprendiendo también. Y yo quiero animarle a usted, hermana, para que no se desmotive, no se desaliente. Confiemos en que tenemos a un Dios soberano en el cielo que nos va a ayudar a ser padres, a ser hijos, a educarlos y a permitir verlos triunfar en la vida. Y sirviendo a Dios en el altar, quizás tocando un instrumento, quizás predicando la palabra, siendo el ejemplo también para usted como mamita, donde un día usted lo va a ver cantando, lo va a ver enseñando, lo va a ver adorando y sus lágrimas van a correr por sus ojos porque va a decir, valió la pena invertir el tiempo en mi Señor, valió la pena haber educado a mi hijo, valió la pena haber hecho devocionales, valió la pena haber orado con ellos, valió la pena haber madrugado a llevarlo a la iglesia y decirle, hijo e hija, vamos para la iglesia, porque hoy tenemos una reunión poderosa para Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. No se desaliente, Dios va delante de nosotros, Dios nos va a ayudar, vamos a ver hijos educados, vamos a ver hijos responsables, vamos a ver hijos obedientes, vamos a ver hijos predicadores de la palabra, vamos a ver hijos que son sumisos a sus padres, vamos a ver hijos e hijas con hogares hermosos que también educan hijos para el servicio de Dios. Amén. ¿Lo creen ustedes? Amén. Gloria a Dios, no se desanime. Cuando llegue a su casa, hable con su esposo y con su esposita. Oremos a Dios. Amado Dios.